del ser humano. El pecado ensucia nuestra vida y nos hace, ¿verdad? Nos hace no aceptos para Dios. Nos hace que Dios nos rechace, que Dios no nos acepte. Alguien dijo, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso no es cierto. Dios aborrece al pecador. Y esa es la verdad. Pero si el pecador, en el momento que entiende que está equivocado, se arrepiente, en ese momento Dios lo recibe inmediatamente. Porque es como un padre. Dios es como un padre que está esperando que su hijo, ¿verdad?, reconozca que está equivocado. Y cuando el hijo viene, papi, perdóname, y se humilla, inmediatamente el padre lo abraza. Ese es Dios. Ese es Dios, porque Dios ama a su creación, ama a sus hijos. Entonces Él no quiere que los hijos vivan en pecado, vivan sucios. Dios no quiere que nos vayamos a ensuciarnos con las cosas del mundo, con las cosas que no convienen, con las cosas que nos hacen daño. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces Dios no quiere que nosotros caminemos en caminos de muerte, que andemos en camino de muerte. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos en camino de vida, en camino de salvación, en camino de perdón, en camino de arrepentimiento. Quiere que Dios que vivamos en camino hacia la patria eterna, la patria celestial, donde Dios nos espera, porque Dios nos está esperando. Bendito sea el Señor. En el Salmos, capítulo 32, vamos en el Salmos, capítulo 32. Y esto es una buena noticia para todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen acceso a ese perdón. Todos los seres humanos tienen acceso a esa salvación simplemente con reconocer, ¿verdad?, y que está equivocado y aceptar esa salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Entonces Dios nos la regala, es gratis, no pide nada, pero nosotros tenemos que reconocer nuestra equivocación. El estar equivocado, eso es pecado. El hombre que maltrata a su mujer, la maltrata equivocadamente, porque la mujer no se trata a golpes, se trata como vaso frágil, se trata con amor, con paciencia, con cariño. A los hijos se les trata también con amor, con cariño. Dice, si bien es cierto que la palabra dice que la vara y la corrección dan sabiduría, pero no es usar la vara, usar la chancleta, o usar el cinturón, usar un palo, darle por la cabeza o un garrotazo. No es de esa manera, sino es como Dios dice, como Dios manda, hacer las cosas como Dios quiere para que nosotros seamos, ¿verdad?, hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces la palabra en el capítulo 32, versículo 1 de Salmos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. La palabra es bienaventurado, que es muy feliz, muy feliz, o doblemente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. Eso es lo que Dios ofrece a todos los seres humanos. Si bien el origen del pecado está en el principio, ¿verdad?, pero también el origen del pecado está en nosotros cuando nosotros seguimos y le damos continuidad a ese pecado, ¿sí? Se origina en la voluntad del ser humano, ahí se está originando el pecado. Entonces, de esa manera es como nosotros estamos siempre lastimando, ¿verdad?, la voluntad de Dios, lastimando el corazón de Dios, ¿verdad?, agregando más y más enojo para que un día ya Dios no soporte y viene el juicio de Dios, como en el tiempo de Noé, porque dice que la maldad de los hombres era mucha, el pecado de los hombres era mucho en ese tiempo, y Dios, ¿verdad?, tomó y dijo, ya basta, ya no hay más, ¿verdad?, y paró ahí con Noé, a quien Dios miró, ¿verdad?, que era un hombre del cual Dios tuvo misericordia, porque era un hombre que caminaba, que andaba con Dios, que era obediente a Dios y que hizo todo lo que Dios le mandó en temor de Dios. Entonces
Él se salvó con sus hijos, con su familia. Así nosotros también podemos salvar hoy a nuestra familia. Todos nosotros, los que vivimos en esta tierra, los que somos padres de familia, madres de familia, podemos salvar a nuestra familia, ¿verdad? Renunciando a la desobediencia a Dios, renunciando a las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios? A través de la Escritura, a través de la palabra. Esa palabra que muchos rechazan, que muchos no aceptan, esa palabra es la que nos da la pauta a seguir para que podamos nosotros ser obedientes a Dios. Entrar en la obediencia, entrar en el camino de Dios, entrar en el pacto que es por la sangre de Jesucristo. Y esa sangre de Jesucristo es la que cubre nuestro pecado. Por eso dice, bienaventurado y feliz, o muy feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y entonces, aún más cuando dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que tenemos que ser sinceros con Dios y decir, sí me he equivocado, Señor, he hecho lo que no te agrada, he desobedecido tu mandamiento, pero también yo quiero decirte que a partir de ahora yo voy a hacer tu voluntad. Y entonces, no porque podamos nosotros, porque no podemos vencer esas cosas que son más fuertes que nosotros. No podemos. Si hay algo que el hombre no puede hacer es vencer el pecado por sí mismo. Necesita la ayuda de Dios. Entonces, si nunca vamos a Dios y le pedimos su ayuda, no va a pasar nada. Pero si le decimos, Señor, tú sabes que en mi corazón ya no quiero pecar más contra ti. Por favor, ayúdame a que yo me libere de este pecado, que me libere de esta falta. Ayúdame a dejar esto que me es difícil dejar. A lo mejor sea un vicio o una manera continua o continuada de hacer algo que no es agradable a Dios. Entonces, eso que estamos haciendo continuadamente o que se torna como un vicio, entonces eso es de lo que nos tenemos que librar, de los que nos tenemos que sanar. Y solamente a través de Jesucristo, por el Espíritu de Dios, hay esa libertad y esa salvación. Dios quiere librarnos del pecado. Hoy, desde que el hombre pecó, que cayó, Dios ha querido librarnos del pecado, ha querido salvarnos y por eso envió a su Hijo amado Jesucristo para que nosotros seamos libres, para que nosotros podamos alcanzar la salvación eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos tener a través de Jesucristo esa salvación, pero primeramente tenemos que reconocer que hemos estado equivocados. Si hemos vivido la vida como a nosotros nos ha dado la gana y sin tomar en cuenta a Dios, pues es tiempo de volvernos, porque realmente estamos viendo cómo están los tiempos y que Dios ahorita todavía sigue hablando, sigue llamando, tocando el corazón de los hombres para que vengan. De la manera que sea, de la manera que se pueda, Dios está haciéndolo para que regresemos a Él. Si oyes su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Si tú escuchas la voz de Dios y sabes que Él te está hablando, entonces no endurezcas tu corazón y ven a Él y renuncia a esa vana manera de vivir, a esa forma de vivir que es errónea, y Dios te va a librar, Dios te va a salvar, Dios te va a limpiar, a sanar de todo ese mal. Porque realmente no fuimos diseñados para pecar, fuimos diseñados para vivir una vida limpia, pura y caminar delante de Dios. Todos los seres humanos fuimos diseñados de esa manera, pero desafortunadamente nuestras ideas, nuestros pensamientos nos alejan de Dios y eso es un fracaso para el hombre y es una carga para el hombre, es una tristeza ver cómo las familias se desbaratan, los matrimonios se dividen, los hijos quedan en orfandad por causa de ese mal, a lo mejor puede ser pequeño mal, que es el pecado. De eso que a lo mejor puede ser orgullo, puede ser soberbia,
¿verdad? Que cuando ya dos personas se levantan en esa manera, pues ya no se pueden entender y ahí está el pecado reinando, ahí está el pecado en medio de ambos, pero es algo que simplemente con soplarlo tal vez quizás pudiera volarse y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero eso. Vamos a entendernos, vamos a platicarlo como seres inteligentes, vamos a hablarlo y vamos a ponernos de acuerdo y dejamos afuera el pecado. Y entonces cuando ya lo platicamos y lo planteamos de otra manera, entonces viene la sanidad, viene la libertad y entonces Dios hace su obra en nuestra vida. Hagamos la obra de Dios, hagamos y dejemos que Él sane nuestros corazones, nuestras vidas y que intervenga, porque por nosotros mismos no podemos. Pidamos ayuda a Dios para librarnos del pecado y de sus causas. Dios les bendiga, les envío un abrazo y espero que les sirva de bendición esta plática, esta reflexión y que podamos reconocer a Dios nuestro Salvador en todos nuestros caminos y hacer su voluntad. Les bendigo en el nombre del Señor y les pido que, no dejen de ver nuestro canal, denos la manita arriba, les invito a que envíen a otras personas el material, ¿verdad? La reflexión para que también otras personas puedan también ser bendecidas, saber por qué viene este problema en nuestras vidas y saber de alguna manera cómo salir, ¿verdad? Ahí están nuestras demás reflexiones. Compártanlas, suscríbanse a nuestro canal y Dios va a estar bendiciéndole a través de las reflexiones que enviamos. Dios les bendiga mucho, muchas gracias y mucho gusto de estar con ustedes. Bendiciones.